Saludamos nuevamente este día, lunes 16 de febrero, a todos los televidentes, radioyentes e internautas que están en sintonía para estudiar el tema destacado de los profetas menores que se encuentra en el libro de Miqueas y que en su contexto bíblico, hermanos y hermanas, también es reforzado en otros libros de la Biblia. Y por eso es que ayer vimos Jeremías, vimos a Segundo de Reyes, era para justificar lo que el Señor dijo en Miqueas 6, 3 y 4, que era el versículo de memoria. Pero hoy nosotros vamos a mirar que todo lo que vimos ayer es una advertencia para hoy. Por eso el autor le pone a la lección como título Advertencias para hoy. Así que prepárese, porque en un momento entraremos a abordar este tema. Antes quiero invitarle para que no deje de orar por este ministerio, no deje de orar por nosotros que estamos al frente de esta obra, para que el Señor nos provea de todos los recursos que necesitamos para hacerla. Alguien me preguntó este fin de semana que pasó, que qué tanto habíamos avanzado con la escuela Madison. Y yo le dije, bien poco, hermano, le dije, bien poco. Porque son pocas las personas que nos apoyan y son pocos los recursos que entran. Pensó que ya teníamos varios edificios levantados. Le dije, solo tenemos uno y lo estamos equipando por dentro. Pero equiparlo por dentro, eso es mucho dinero. Se gasta demasiado. Claro, cuando quede equipado, allí tendremos habitaciones, ¿verdad? Para que puedan perfectamente voluntarios o huéspedes, pacientes, quedarse. Pero estamos bien despacio. Por eso es que yo le pido a usted que ore, porque Dios bendiga este ministerio, porque Dios abra las ventanas de los cielos y derrame bendiciones hasta que sobreabunde, para que ese proyecto de la escuela Madison siga avanzando, no se detenga y hayan suficientes recursos para poder hacer todo lo que quisiéramos. ¿Qué es la escuela Madison? Una institución que queremos que exista en la verdad presente aquí en Estados Unidos para formar personas que tengan vocación misionera, personas que puedan tener ese amor por el prójimo y se puedan formar como obreros médicos misioneros. El sueño es grande, el plan es inspirado, pero solo Dios sabe en qué momento se va a ejecutar, porque hay que levantar las estructuras, hay que hacer lo que es una escuela Madison. Y eso hasta ahora no se ha dejado de hacer. Va despacio, pero no se ha dejado de hacer. ¿Por qué? Porque nosotros también vamos invirtiendo esa gran cantidad de diezmos en los canales de televisión que están predicando 24/7 en miles de hogares a 4 grandes ciudades aquí en el estado de Texas. Entonces, y vamos por el otro lado atendiendo a los enfermos gratuitamente en nuestro sanatorio y centro de estilo de vida. Así que ahí los recursos vamos acomodando para acá, para allá. Y es ahí donde yo pido que oren. Oren, hermanos, porque Dios nos bendiga. Y si usted nos quiere bendecir también, aquí está en la pantalla las maneras de cómo lo puede hacer. Tome en cuenta este ministerio para poner aquí diezmos, ofrendas, donaciones especiales que permitan hacer todo esto que este ministerio hace. Tome nota, el número de teléfono 214-881-4029 o WhatsApp más 1-214-881-4029 para explicarle de esa forma que usted ve en la pantalla cuál es la que mejor usted puede usar, cómo desde cualquier parte del mundo usted puede hacerse presente con lo poco o lo mucho que Dios le ponga en su corazón, porque al final Dios no ve la cantidad, Dios ve el corazón generoso y de amor que usted pueda tener para esta obra. Así que gracias por tomar en cuenta este ministerio para que podamos nosotros avanzar con la proclamación del mensaje de los 3 ángeles y su brazo derecho, la Reforma Pro Salud.
Ahora que Amy Dimas nos comparte el versículo de memoria, ¿qué les parece? El versículo para memorizar de hoy, lunes 16 de febrero, es Juan 15:10 y dice: Si guardaréis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Este es el versículo de hoy que se encuentra en Juan 15:10 y se los leo una vez más. Si guardaréis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Les invitamos a podérselo aprender en este día. Que el Señor les bendiga. Después de haber escuchado tan hermoso versículo, que mi hermano Ángelo Barri también le salude porque ya está listo para estudiar juntos la lección. Hermano Ángelo, bienvenido. Bendiciones, bendiciones familia, Dios me le bendiga, gracias de nuevo por la oportunidad de su sintonía, gracias por su seguimiento cada mañana, cada tarde, cada noche, dependiendo el lugar y la hora en que usted verá este programa. Reciba un abrazo y que el Señor les cubra y les bendiga en este día y siempre. No se olvide de dar su dedito arriba, darle like, comenta y comparte. Esta también una forma en que usted puede contribuir para que este movimiento siga creciendo. Estamos agradecidos de Dios por una nueva oportunidad de compartir su palabra. Hoy vamos a estar estudiando el tema titulado Advertencias para hoy. Advertencias para hoy. Vamos a estar trabajando con este título y hoy vamos a ver cuáles, tratándose ya de lo que hemos estudiado en el día de ayer. Vamos a ver cuáles son algunas advertencias que el Señor nos hace para el día de hoy. Vamos a orar y luego de la oración vamos a venir con esta maravillosa lección para el día de hoy. Advertencias para hoy, así que después de la oración regresamos. Oramos. Amado Padre, le queremos en este momento presentar nuestras vidas, nuestros corazones y suplicarle que usted se quede con nosotros, nos ayude y nos prepare para entrar en esta linda lección. Estas advertencias para el día de hoy, para nosotros, son advertencias que en tu divina voluntad nos va a permitir verlas, entenderlas y comprenderlas. Gracias, Señor. Pido una bendición especial por cada persona que escucha y ve este programa, donde quiera que esté, esa persona que necesita de tu abrazo, ahí, Señor, queremos que tú vayas y hágale saber que usted está con él. Esta advertencia ablanda nuestros corazones para que podamos aceptarla con humildad. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Amén. Además de Isaías, hermano Ángelo, y Jeremías, ¿a quién más Dios llamó a profetizarles? A Judá. Por favor, si nos lo puede decir. Pastor, vamos a ir a abrir la Biblia en Miqueas. Miqueas. Ahí vamos a tener el verso que estamos buscando. Y en Miqueas lo vamos a encontrar. En lo que lo encuentro, voy diciendo que Miqueas, al igual que Amós, no vivía en la ciudad y el Señor lo llama desde una provincia para que vaya a la ciudad y predique, lleve el mensaje. Voy a leer Miqueas del 1 al 5. Dice: palabra de Jehová que vino a Miqueas en Moretza, en día de Jotam, Acaz, Ezequías, reyes de Judá, lo que vio sobre Samaria y Jerusalén. Oíd, pueblos todos, está atento tierra y cuanto hay en ti, y Jehová el Señor desde su santo templo sea testigo contra vosotros, porque he aquí Jehová sale de su lugar y descenderá y hollará la altura de la tierra, y se derretirán los montes debajo de él, y los valles se hendirán como la cera delante del fuego, como las aguas que corren por su precipicio. Todo esto por la rebelión de Jacob
y por los pecados de la casa de Israel. ¿Cuál es la rebelión de Jacob? ¿No es Samaria? ¿Y cuáles son los lugares altos de Judá? ¿No es Jerusalén? Y ahora nos manda que leamos el 2, 1 y 2. Ay de los que en sus camas piensan iniquidad y maquinan el mal, y cuando llega la mañana lo ejecutan, porque tienen en sus manos el poder. Codician la heredad y la roban, y casas y las toman, oprimen al hombre y a sus casas, al hombre y a su heredad. Brincamos al 7. Tú que dices, casa de Jacob, ¿se ha acordado el espíritu de Jehová? ¿Son estas tus obras? No hacen mis palabras bien al que camina rectamente. Aquí nosotros tenemos, pastor, en esta declaración presente, un solemne juicio divino que el Señor le está haciendo al pueblo. Después de que el pueblo tomó el camino que su gobernante, su rey, lo llevó totalmente a la espalda de Dios, aquí entonces el Señor hace un solemne juicio, un juicio divino. Es interesante ver, y yo voy notando un patrón en cada uno de estos profetas menores, cómo el pueblo se desliga de la justicia y se va caminando hacia la iniquidad. Dios aquí desciende para juzgar la idolatría de su pueblo. Es un término, por decirlo así, que como el Señor se mueve para comenzar un juicio contra su pueblo. Aquí nosotros vemos que menciona a 3 de estos reinados, el de Jotán, el de Acat, y también menciona el reinado de Ezequías. Aquí voy a hacer unos puntos claves que yo pude notar, porque como fueron tantos versos, pero hay unos puntos claves. Entre el pueblo hay avaricia, hay opresión y hay también falta de justicia. Y a eso se le añade a los versos, en esa opresión, en esa avaricia y la falta de justicia, ahora se añade también el componente más importante, y es cuando Dios intercede, también Él, para hacer justicia a favor de el pueblo y en contra de la maldad. Bueno, hermanos, aquí nosotros vemos en estos versículos la raíz del juicio. Es la injusticia que contradice el carácter de Dios y que es lamentable cuando en el pueblo de Él eso es lo que se mira. Aquí nosotros vemos, hermanos, que el pecado se maquinaba en la cama. Aquí nosotros vemos que no eran errores aislados, eran planificados. Hermanos, el pueblo había llegado a un punto donde el pecado, como decíamos ayer, lo había normalizado. Es más, lo defendían en nombre de la religión. Oh, hermanos, qué triste. Cuando inclusive bajo el manto de la religión oprimían al prójimo. Dios ve todo esto y por eso les dices, oigan pueblos, les hablo desde mi santo templo. Así dice él, oíd pueblos todos, está atenta tierra y cuanto hay en ti. Y Jehová el Señor, desde su santo templo, sea testigo contra vosotros. Hermanos, Miqueas, qué difícil fue para él su ministerio. Miqueas no inicia con opiniones humanas, no, mi hermano. Él inicia con autoridad divina, porque dice, oíd pueblos todos,
está atenta tierra y cuanto hay en ti, y Jehová el Señor desde su santo templo sea testigo contra vosotros, porque he aquí sale de su lugar y va a descender y va a hollar las alturas de la tierra. Hermanos, qué forma de iniciar el ministerio, Miqueas. Él está diciendo, Dios no va a guardar silencio. Cuando la injusticia se ha vuelto un sistema. Hermanos, Dios a veces tarda, pero no significa que Él esté aprobando las cosas que están pasando. Cuando Dios viene a hablar, lo hace con claridad y juicio, hermanos. Yo veo las cosas que están pasando aquí en esta nación. Yo escucho lo que dicen los políticos. Yo veo las decisiones que se hacen. Yo veo, hermanos, tantas cosas que se deciden y aparentemente como que Dios guardara silencio. Aparentemente como que Dios estuviera de acuerdo, porque nadie detiene a nadie. Todo va cada vez de una manera pampante, procediendo con injusticia. Pero yo puedo ver aquí ahora que porque Dios, hermanos y hermanas, no actúe, no quiere decir que por eso Él apruebe. Ya llegará el momento en que Él va a hablar. Y cuando Él hable, va a hablar con juicio. Hermanos y hermanas, el pecado aquí tiene nombre. ¿Quién lo está practicando? Miren ustedes el versículo. Versículo número 5. Todo esto, dice, es por la rebelión de Jacob, por los pecados de la casa de Israel. Hermanos y hermanas, aquí el pecado tiene nombre y tiene también dirección. Lo está cometiendo Jacob. Y la rebelión de Jacob, dice, es Samaria. Mire, Miqueas está identificando lugares. Miqueas está identificando lugares, hermanos. Miqueas está identificando estructuras, líderes. El pecado tiene nombre. El pecado tiene dirección espiritual. Samaria, idolatría institucional. Jerusalén, corrupción religiosa. Hermanos y hermanas, el pecado más peligroso es ese que se institucionaliza. Es ese que como iglesia se avala. Hermanos, el pecado más grave es cuando lo que hacemos lo vemos como error, lo vemos como cultural, lo vemos como políticamente correcto. Pero esas cosas, hermanos, que hacemos son desagradables delante de Dios. Cuando todo eso nosotros lo normalizamos, lo vemos políticamente correcto, lo vemos que está de acuerdo con la cultura, lo vemos como error, cuando verdaderamente es pecado. Dios, hermanos, aquí estamos mirando, interviene. Por eso el autor le ha puesto al estudio de hoy, advertencias para hoy. Hermanos y hermanas, hay de los que en su cama, dice, planean, piensan iniquidad. Aquí se ve, hermanos, que no era un pecado por ignorancia. Era un pecado que se diseñaba en la noche y se ejecutaba en el día. Era un pecado premeditado, hermanos, que los había llevado a endurecer el corazón contra su prójimo. Dios, hermanos y hermanas, no solo está juzgando aquí el acto, sino
la planificación del acto, la intención. ¿Sabe que el problema no es caer? El problema es planear la caída. Y todos los pecados que cometemos son planeados, no son accidentes. Todos son decididos en la mente. Aquí nosotros vemos a Israel que codiciaba, oprimía, robaba al hombre, hasta la heredad les quitaba. Era una de corrupción generalizada en el pueblo. Los poderosos en este tiempo usaban la ley para quitar al débil lo que Dios le había dado. No es solo abuso económico lo que nosotros vemos aquí, sino violación, hermanos, del pacto que Dios había dicho cómo debíamos de ser con nuestro semejante. Estos hombres eran opresores del pueblo. Utilizaban la ley para oprimir. Por eso ahora Dios se levanta. Aquí en estos párrafos, Dios se levanta como juez para defender. ¿Para defender a quién? Al despojado, al débil, al que no tiene voz. Hermanos y hermanas, no perdamos la esperanza que Dios nos hará justicia pronto de todas aquellas cosas que miramos que se hacen y como que aparentemente Dios guarda silencio y no hace nada. No, hermanos, en el reloj de Dios todo tiene su hora. Pero lo lamentable es que esto estaba ocurriendo en el pueblo de Dios, hermanos. No estaba ocurriendo afuera, estaba ocurriendo en el pueblo de Dios. ¿Qué cosas pasan hoy en el pueblo de Dios? Mire, quiero llamar su atención al versículo 7 de Miqueas 2, porque dice: tú que te dices casa de Jacob, ¿se ha acortado el espíritu de Jehová? ¿Son estas sus obras? ¿No hacen mis palabras bien al que camina rectamente? Dios está preguntando otra vez, como vimos ayer en el versículo de memoria, para que el pueblo reaccione, para que el pueblo medite. Mi palabra, dice él, mi palabra hace bien. Si ustedes se fijan, mi palabra hace bien al que camina rectamente. Y él pregunta en forma negativa: ¿no hace mi palabra bien al que camina rectamente? Claro que sí hace. Claro que sí hace bien. Entonces, ¿por qué está diciendo Dios: mi palabra no está sucediendo, no está haciendo eso con ustedes? Porque ustedes no quieren caminar rectamente. Oh, mis hermanos, el problema no es hoy, el problema no es la palabra. El problema no es la palabra, hermanos. Es el corazón del oyente que no quiere entregárselo a Dios y no quiere someterlo a Dios, no quiere obedecer, no quiere cambiar. La palabra le hace bien al que actúa rectamente, pero el problema es que no hay voluntad. Mire Dios cómo está hablando aquí, porque al pueblo la palabra del profeta le incomodaba. La palabra de Dios al pueblo le incomodaba. ¿Por qué? Porque le señalaba el error. La verdad lo confrontaba. Oh, hermanos y hermanas, así estaba el pueblo en aquel tiempo y deberíamos reflexionar cómo estamos nosotros hoy. Mire usted lo que hace el pecado. El pecado quita herencias, porque estos le quitaban la herencia al pobre.
El pecado quita herencias. Afortunadamente, hermanos, tenemos a Cristo, quien restaura lo que el pecado nos ha quitado. Y lo que tenemos que hacer nosotros es venir a Cristo para que restaure lo que el pecado nos ha quitado. Hoy Dios sigue preguntándonos, ¿qué planeamos en la noche? ¿Planeamos obediencia o planeamos injusticia? ¿Permitimos que su palabra nos sane o tratamos de silenciarla? Es decir, no queremos escucharla. Hermanos, Dios dice aquí en forma retórica que la palabra de Dios siempre hace bien al que camina rectamente. Y que Dios confronta al que se niega a cambiar en su tiempo. La advertencia que nos da el Señor este día es: no planifiquemos el pecado, no normalicemos el pecado, no hagamos injusticias y dejemos que la palabra del Señor nos ayude a actuar rectamente, porque Dios para eso nos la da. Y hermano Ángelo, para ser más específicos, en el reinado de Ezequías, hijo de Acaz, cómo Miqueas tuvo que enfrentar a los que se encargaban de descargar al pueblo, como eran los profetas falsos, y por qué esto también es necesario hacerlo hoy. Pastor, nosotros aquí vemos en Miqueas, voy a leer Miqueas 3, 5, 8 y 2. Miqueas 3, 5 al 8. Leemos. ¿Qué coméis? Asimismo, la carne de mi pueblo, y la degolláis su piel de sobre ellos, y le quebrantáis los huesos, y los rompéis como para el caldero, y como carne en la olla. Entonces clamaréis a Jehová, y no os responderás. Antes esconderá de vosotros su rostro en aquel tiempo, por cuanto hiciste maldad o malvadas obras. Así ha dicho Jehová acerca de los profetas que hacen errar a mi pueblo y claman paz cuando tienen algo que comer, y el que no les da de comer proclaman guerra contra él. Voy a leer ahora segunda de Timoteo, y luego hago un comentario, pero vamos a buscar ahora segunda de Timoteo, este texto muy conocido, segunda de Timoteo 4, segunda de Timoteo 4, y voy a leer del 3 al 4. Porque vendrán, dice la palabra de Dios, porque vendrán tiempos cuando no sufrirá la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad del oído y se volverán a las fábulas. Ahí está segunda de Timoteo 2:4. Sin duda alguna, aquí hay una denuncia a la corrupción que estaba experimentando el pueblo con los falsos profetas. La corrupción, vamos a decir así, una corrupción en la cúpula de los profetas, de profetizar a favor de lo que era malo, por decirlo en una palabra sencilla, o profetizar cosas agradables para el pueblo, y sabiendo ellos que no, eso no iba a terminar bien. Denuncia la corrupción de los falsos profetas que engañan al pueblo
y estos engañan al pueblo solamente por sus beneficios. Estos profetas estaban profetizando simplemente para beneficiarse ellos. El pasaje también en Miqueas subraya la responsabilidad de los líderes y el contraste que entra entre la avaricia y la verdadera vocación. Aquí uno puede hacer una pausa y decir, bueno, ¿qué era lo que andaban buscando estos profetas? Tenían una avaricia religiosa. Ahora, voy luego a traer todo esto, quizás hacer un comentario que se aplique a nuestros tiempos, pero cuando entonces llegamos a segunda de Timoteo 4, del 3 al 4, encontramos la condición o una condición donde Pablo presenta un escenario que se va a estar viviendo en los últimos tiempos, hablando y diciendo que no sufrirá la sana doctrina. ¿Qué quiere decir Pablo aquí? Yo lo voy a resumir en mis palabras. Intolerancia, una intolerancia activa hacia las verdades bíblicas que confrontan el pecado. Eso yo no tengo ya que comentar, hablar más. La gente quiere escuchar, pero no lo confronte, no le confronte el pecado. La gente está contenta con que tú me augures buenas cosas, la tranquilidad, la paz, el bien del Señor, la bondad del Señor, esperanza en el Señor. Eso está muy bien y la gente lo recibe con gozo. Pero cuando usted confronta al pueblo con el pecado, entonces hay una intolerancia y se levanta un espíritu en contra del mensajero. Cuando Pablo dice que tienen comezón de oír, esa es otra cosa que Pablo menciona en segunda de Corintios. Esta es una declaración que me llama la atención también porque es muy común verla. ¿Qué es la comezón de oír según en el concepto que Pablo le está diciendo? Búsqueda incansable de novedades o enseñanzas que justifican sus pasiones. Eso es una búsqueda incansable de algo nuevo, algo nuevo. Queremos cosas nuevas, pero que me justifique, que me dé a mí lo que yo quiero escuchar. Entonces Pablo luego pone otra. Se amontonan maestros. Aquí nos dice, palabras ya para nuestros tiempos, busca personas que le digan lo que ellos quieran oír. Y en ese contexto de buscar lo que ellos quieren oír, hoy tenemos un mercado de falsas enseñanzas por doquier. Usted va y compra la enseñanza que a usted le gusta, el color que a usted le gusta, el pastor que a usted le busca. Y hoy tenemos esa góndola, ese mercado llena de falsas enseñanzas bíblicas. Y luego Pablo termina con una declaración contundente que dice que se vuelven a las fábulas. Y yo, en palabras que usted la pueda quizá y yo también entender, el rechazo de la verdad tarde o temprano te va a llevar a mitos, fábulas y cuentas. Te aparta del verdadero evangelio. Hermanos, y termino este comentario diciendo, hoy en día nosotros tenemos estos medios que, si bien son ciertos, son medios muy beneficiosos, como decíamos hace unos días atrás, y el pastor mismo lo sugería. Estos medios simplifican el trabajo, pero también en estos medios, y hablando ya de lo que es las redes sociales, encontramos que hay un sinnúmero de personas diciendo, hablando, interpretando, comentando. Bueno, usted puede pasarse un día entero escuchando de un solo verso 10 definiciones diferentes, 10 posiciones diferentes. Usted puede escuchar profecías de un solo texto, 10 maestros diferentes, y pareciera que ese mercado abierto de esta nueva tecnología nos ha llevado a un punto que yo a veces pienso
que es peligroso. ¿Cuál es ese punto? Bueno, esta tecnología nos da la oportunidad de monetizar, esta oportunidad de tener un like, de tener seguidores, de tener... Y eso, hermanos, es algo que a la carne le agrada. Habiendo dicho eso, ahora pongo el punto que quiero decir. Detrás de los likes y de los views, hay muchas personas hablando y diciendo cosas que, como dicen, fábulas y cuentos que a usted le agradan y usted prefiere escuchar y se aleja. Yo siempre veo que los que más cerca a la verdad están no tienen tantos seguidores y eso me está poniendo a mí en el ámbito de que, ok, ¿qué quiero? ¿Quiero seguidores o quiero seguir diciendo la verdad? Y ahí es donde se confronta en este tiempo los textos que acabamos de leer. Profetas que dicen lo que el pueblo quiere oír. Hay una sed por eventos, fábulas, cuentos. Hay una sed en esa línea, pero también hay una sed a no escuchar mensajes de reprensión. Hay una sed también de buscar like, de buscar comentarios. Y mi comentario lo quiero terminar con una frase que leí hace mucho tiempo de un periodista que cuando no existían las redes sociales dijo: cuando se supo que la comunicación era un negocio, la verdad dejó de ser importante. Así que, hermanos, procuremos estar con los ojos abiertos para saber qué es la verdad, dónde está la verdad y consumir lo que es la verdad. Quiero llamar su atención a las palabras de Miqueas 3:8, donde dice el profeta: mas yo estoy lleno de poder del Espíritu de Jehová y de juicio y de fuerza, para denunciar a Jacob su rebelión y a Israel su pecado. Llamo su atención, hermanos, a estas palabras, porque aquí Miqueas contrasta dos tipos de mensajeros: los que hablan por interés, los que hablan porque andan buscando para comer, es decir, los que andan haciendo ministerio por el dinero de la gente, y los que hablan porque Dios los ha llamado para hablar. Lo lamentable es que la gente le paga bien a ese que le predica porque está detrás de su dinero. Y le predica lo que quiere escuchar. Le predica lo que es agradable a sus oídos. Él sabe muy bien, ese tipo de predicador, qué es lo que le da dinero. Y elabora los mensajes, inclusive tiene una narrativa que sabe que eso le trae dinero. Miqueas se contrasta con esos predicadores y él está diciendo: yo estoy lleno de poder del Espíritu de Jehová. Yo no estoy lleno de ambición, no estoy lleno de interés, no estoy lleno de fantasía, de ilusión. Estoy lleno del Espíritu de Jehová y del poder de Jehová. Amén. Y eso me hace distinto a todos los profetas que están hablando en este tiempo, dice Miqueas. Yo sé que yo no tengo muchos views. Yo sé que yo no me dan manita arriba por lo que predico, dice Miqueas. Yo sé que lo que predico no es compartido. Yo sé que mis mensajes no son virales, dice Miqueas. Pero no es eso lo que ando buscando cuando les predico. Yo estoy lleno del poder y del Espíritu de Jehová para predicar la verdad, para anunciar
que la gracia se cierra, que el juicio de Dios, antes de que Él venga en su segunda venida, está a las puertas. Y aquí estoy contextualizando a Miqueas usando un lenguaje de actualidad. Hermanos y hermanas, a Miqueas nadie le aplaudía. A Miqueas no llegaban montones de gente a escucharlo. Hermanos y hermanas, el mensaje que Miqueas predicaba no nacía del aplauso, no nacía de los likes, no nacía de el share, compartir, el escribir un comentario. El mensaje de Miqueas no era viral. Es decir, no se reproducía con rapidez en el internet, no. El mensaje de Miqueas, hermanos, no nacía de esas cosas. Nacía del Espíritu. Del Espíritu. Y por eso no era aplaudido. No tenía muchos views. Oh, hablemos de lo que a la gente le gusta y se va miles de vistas, millones de vistas. Démosle información a la gente. Digámosle a la gente que la ley dominical ya se firmó y pongámosle como título al tema: firma de la ley dominical en el año 2026. Primeramente, esa es una mentira, porque tú no sabes si se va a firmar o no. Segundo, no se ha firmado. ¿Por qué no haces un tema mejor de advertencia en cuanto a eso, por los vientos que están soplando, que quieren hacer eso? Pero no seas amarillista y lo hagas ver como que eso sucedió ya o se va a hacer. Como que tú sabes de antemano que se va a hacer. Hermanos, a la gente le encanta el amarillismo. A la gente le encanta que les informen, pero no que les confronten su pecado. Y por eso es que lamentablemente estamos como estamos. Miren lo que nos está diciendo Miqueas. El verdadero mensaje, dice Miqueas, no nace del aplauso, no nace de la información. El verdadero mensaje nace del Espíritu Santo. Amén. La verdad bíblica es la que confronta el pecado. La verdad bíblica es la que llama al pecador al arrepentimiento. La verdad bíblica, hermanos, es la que restaura al que se humilla. Y por eso dice Pablo, estamos viviendo, dice Pablo, los tiempos donde no sufrirán la sana doctrina. ¿Qué quiere decir esto? Una iglesia que no soporta la verdad, hermanos. Eso de que no sufrirán la sana doctrina. Lo que está diciendo es una iglesia que no soporta la verdad. Creyentes que no soportan la verdad. Creyentes que solo buscan maestros que les agraden, que les informen, que les traigan noticias de cosas, pero que no los hacen, que se arrepientan, que se humillen, que reconozcan el pecado, que despierten. Oh, hermanos, vivimos en estos tiempos que Pablo dijo, no sufrirán la sana doctrina, porque se está buscando más ahora maestros que agradan, que cambian la verdad por fábulas. El principio que hay que destacar en esto, o que hay que extraer, es que cuando el corazón rechaza la verdad, el oído busca mentiras agradables. Y de eso está lleno el cristianismo. Hermanos y hermanas, no siempre se persigue la verdad. A veces se apaga
con entretenimiento espiritual. Y hay mucho entretenimiento espiritual en las iglesias. Hay mucho entretenimiento espiritual, hay mucho drama, hay mucho emocionalismo, hay mucho sentimentalismo, hay mucho amarillismo, pero poca entrega, poco, hermanos, reconocimiento del pecado, poco arrepentimiento, porque el predicador sabe lo que vende, sabe lo que da dinero, sabe lo que mantiene la iglesia llena de miembros, sabe el predicador lo que lo hace ver como un predicador exitoso. Me dijo a mí un pastor, ¿y ustedes creen que con el método que han agarrado van a crecer? Oiga lo que me dijo. ¿Ustedes creen que con el método que han agarrado van a crecer? Porque a él le parece que esta iglesia tiene un método equivocado. A él le parece que esta iglesia tiene un método equivocado. Este ministerio tiene un método que con este no hace proselitismo, no se aumenta la membresía, no se llena la iglesia. Y otro pastor me dijo, con la radio que tienes y con los canales de televisión que tienes, te vas a convertir en Dallas, Texas, en una mega iglesia que va a superar a cualquier iglesia adventista que hay aquí en el Metroplex. Oiga las maneras de razonar de algunos ministros. Otro me dijo, bueno es, me dijo, que vaya allá, me dijo, creando un fondo de retiro para cuando usted esté viejo. Hermanos, los ministros están ahora detrás de eso. Oh, hermanos, pero la gente, eso es lo que le gusta. Eso es lo que la gente apoya. A eso la gente llama verdad. Al entretenimiento espiritual. Y mire cómo Miqueas y Pablo aquí se conectan. Mientras que en Miqueas se denuncia a los profetas falsos que predican por conveniencia, en Timoteo se denuncia a los oyentes que exigen ese tipo de profetas. Miren la conexión que hay entre Miqueas y Pablo. Miqueas hace ver a los profetas falsos que predican por el interés, y Pablo hace ver a esos oyentes que les encanta ese tipo de profetas. Así que, hermanos, el problema no es solo el mensajero, sino el oído que lo elige. Ese es el problema. Y tenemos lamentablemente mucho cristiano, mucho creyente que elige con su oído al mensajero que le diga lo que quiere. Hay un buffet, como decía mi hermano Ángelo, ahora, donde la gente dice, esta comida no me gusta, voy a mejor a comprar esta otra. Oh, qué triste. Hermanos y hermanas, cuando Cristo vino aquí a la tierra, Cristo habló la verdad sin negociar. Y por eso fue rechazado. Cristo no predicó una paz falsa. Cristo dijo, arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. El mensaje de Cristo era de arrepentimiento. Y por eso fue crucificado. Porque los que no quisieron arrepentirse, rechazaron su mensaje. Cristo les dijo la verdad, pero ellos no quisieron vivir la verdad. Hermanos y hermanas, ¿cómo estamos nosotros hoy? ¿Queremos la verdad? ¿Queremos vivir la verdad? Dios nos pregunta hoy, ¿qué tipo de mensaje estás buscando para tu vida? Dios nos dice a nosotros hoy, ¿qué tipo de mensaje es el que tú buscas en el internet? ¿Qué tipo de mensaje es el que tú andas buscando en el YouTube? ¿El amarillista? ¿El que solo es pura información? ¿El que solo es pura noticia? ¿El que solo es puro sentimentalismo? ¿El que solo es pura emoción? ¿O el que te dice una verdad
que te confronta con el pecado, que te confronta con tu manera de vivir y que te conduce al arrepentimiento de verdad. ¿Cuál es el mensaje? Dios pregunta, ¿qué tipo de mensaje estás buscando? ¿Verdad que transforma o palabras que te tranquilizan? ¿Qué es lo que buscas? ¿Profetas que te agradan o siervos que te confrontan con el mensaje? ¿Qué es lo que buscas? Eso pregunta el Señor ahora. Hermanos y hermanas, la verdad puede herir el orgullo, pero sana tu alma. Amén. Oiga eso. La verdad puede herir tu orgullo, pero sana tu alma. Mientras que las fábulas y las noticias te entretienen, pero finalmente te condenan. Así que mejor hagamos lo que dijo Cristo. El que tiene oídos para oír, oiga. Pero oiga el mensaje de verdad y oiga al siervo que Dios utiliza para predicar la verdad. Así nosotros vemos que lamentablemente estaban las cosas en los días de Acaz, en el reinado de Ezequías. Así estaban las cosas también en los días de Jeremías. Y por eso es necesario que hoy abramos los ojos, despertemos y, hermanos, soportemos la sana doctrina. Soportámosla. Es decir, aceptémosla, recibámosla, aunque ella nos confronte y aunque ella nos hiera, porque recuerde usted que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que una espada de dos filos. Y si hay veces que nos corta, es porque, hermanos, hay un orgullo que hay que eliminar, hay una codicia que hay que eliminar, hay una avaricia que hay que eliminar, hay, hermanos, defectos de carácter que hay que eliminar. Y si Dios con esa palabra nos confronta bien fuerte, es porque Dios nos ama y Él quiere, hermanos, Él quiere que despertemos. Vamos a los de profecía, hermano Ángelo, por favor. Cuando Dios mandaba a los hombres aviso tan importante, que las profecías lo representaban como proclamado por santos ángeles que vuelan por el cielo, es porque Él exige que toda persona dotada de inteligencia le preste atención. Los terribles juicios que Dios pronunció contra los que adoran la bestia y su imagen deberían inducir a todos a estudiar diligentemente la profecía para saber lo que es la marca de la bestia y cómo pueden evitarla. Pero la muchedumbre cierra los oídos a la verdad y prefieren fábulas. El apóstol Pablo, refiriéndose a los últimos días, dijo: porque vendrán tiempos cuando no sufrirá la sana doctrina. Ya hemos entrado de lleno en ese tiempo. Las multitudes se niegan a recibir las verdades bíblicas porque éstas contrarían los deseos de los corazones pecaminosos y mundanos. Y Satanás le proporciona los engaños en que se complacen. Pero Dios tendrá en la tierra un pueblo que sostendrá la Biblia y la Biblia sola como piedra de toque de todas las doctrinas y base de todas las reformas. Ni las opiniones de los sabios, ni las deducciones de la ciencia, ni los credos o decisiones de concilios tan numerosos y discordantes como lo son los de la iglesia que representan, ni la voz de la mayoría, nada de esto, ni en conjunto ni en parte, deben ser considerados como evidencia en favor o en contra de cualquier punto de fe religiosa. Antes de aceptar cualquier doctrina o precepto, debemos cerciorarnos de si lo autoriza un categórico así dice Jehová. El conflicto de los siglos, en la página 580-581. Maravilloso cita, una carta, literalmente una carta que nos marca la ruta que podemos seguir hoy en día.
Si no está escrito, no le hagas caso. Pero hermanos, lamentablemente nosotros mismos no sabemos ni si escrito está. Hay hermanos que ya conocen más el YouTube y el TikTok y el que dijo fulano y que qué fue esto el que dijo que lo que dice la Biblia. Hay hermanos que tienen la Biblia de ellos es todo lo que otro dijo y ya ellos no van ellos a escudriñar por su propia cuenta para saber si lo que están escuchando es una realidad, sino quién lo dijo. Y hay una cita interesante de Elena G. de White, así en ese mismo contexto, que dice que hay muchas personas que antes de preguntar, ¿es verdad esto? ¿En qué parte de la escritura está? La pregunta que hace, ¿quién lo dijo? Y si no viene en el camino o en el orden que ellos entienden o las personas que ellos creen que le están diciendo lo que ellos quieren o creen, no aceptan la verdad. Aquí yo me voy a quedar con esta parte, pero Dios tendrá en la tierra un pueblo que sostendrá la Biblia y la Biblia sola como piedra de toque de todas las doctrinas a base de todas y base de todas las reformas. Ese es el pueblo que yo quiero pertenecer, el pueblo que vive de toda palabra que sale de la boca de Dios, el pueblo que vive de un así dice Jehová. Esto es maravilloso porque el Señor nos da la oportunidad a todos nosotros de ser parte de este pueblo. Bien, necesitamos ir terminando ya este estudio, hermanos, así que voy a contestar la pregunta con los versículos que vienen a continuación y el hermano Ángelo que se aliste para cerrar con el comentario del don de profecía, porque el tiempo ya nos ha avanzado. Hermanos, la pregunta es, describe el peligro de la pretensión exclusivista. Y Miqueas 3, 9 al 12, contesta así: oíd ahora esto, jefes de la casa de Jacob y capitanes de la casa de Israel, que abomináis el juicio y pervertís todo el derecho, que edificáis a Sión con sangre y a Jerusalén con injusticia. Sus jefes juzgan por cohecho y sus sacerdotes enseñan por precio y sus profetas adivinan por dinero y se apoyan en Jehová diciendo, ¿no está Jehová entre nosotros? No vendrá mal sobre nosotros. Por tanto, a causa de vosotros, Sión será arada como campo y Jerusalén vendrá a ser montones de ruinas y el monte de la casa como cumbres de bosques. Hermanos y hermanas, no voy a redundar en mis comentarios porque mucho de lo que ya dije está aquí, en estas palabras. Aquí otra vez se ve la denuncia contra líderes religiosos que usan el nombre de Jehová como cobertura mientras practican la injusticia, la corrupción falsa. Y hermanos, eso es devastador, porque al final el templo no los va a salvar, porque creen que porque tienen templo pueden hacer todo esto. Hermanos, ojalá que nosotros podamos aprender de lo que está el Señor manifestándonos aquí. Porque aquí vemos a un pueblo, líderes religiosos, que edifican con sangre y con perversidad, que su fe está acompañada de injusticia. Y eso no es el carácter de Dios. Aquí vemos a un pueblo, hermanos, que ha construido una prosperidad sobre el abuso. Enseñan por precio, ministran por precio. Dios, hermanos, eso no lo aprueba. Y cuando dice que ministran por precio, no quiere decir que eso contradice el texto de que el obrero es digno de su salario, sino que estos, hermanos, no están alimentando al pueblo. Esto solo les interesa el dinero. Que Dios nos ayude, hermanos, porque
hay mucho de esto y ya dijimos bastante, pero lo que no debemos hacer es confiar en ese tipo de líderes. No debemos confiarle ni recursos, ni confiarles en lo que nos predican, porque hermanos, eso es apostasía, confiar en el hombre. Aquí tenemos unos que rechazan el carácter de Dios, invocan a Dios, pero no agradan a Dios. Quiero cerrar diciéndoles que Jerusalén fue destruida porque rechazó la justicia, y por eso Cristo hasta lloró sobre ella. Ellos confiaron en el templo, hermanos. Ellos confiaron en su estructura. Ellos confiaron en su organización. Hay un peligro cuando nosotros decimos, mi iglesia tiene la verdad. Yo tengo la verdad. Nosotros somos la Odisea. ¿Qué hay de vanagloria en ser de la Odisea, hermanos? Mejor busquemos la humildad y dejemos de andar usando a Dios para cubrir nuestra manera de vivir que no es agradable. Busquemos su presencia, hermanos. Busquemos su presencia. Amemos la justicia. Amemos a Dios. Dios, finalmente, vemos aquí que no destruye, así como porque quiere destruir, sino porque el pueblo rechaza a Dios. Dios, hermanos, todavía está hablando. Dios quiere salvarnos. Por eso dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, dice, porque ellos serán saciados. ¿Cómo cierra el don de profecía, hermano Ángelo? Aquí dice, se cita Miqueas 3, 9 y 11, y la cita comienza diciendo, estas palabras dan una idea cabal de cuán corruptos eran los moradores de Jerusalén y de cuán justos se consideraban. Wow. A la vez que se decían escrupulosos, observadores de la ley de Dios, quebrantaban todos sus preceptos, y al paso que sentenciaban a muerte a su Salvador porque les echaba en cara sus iniquidades. Se atribuían tanta justicia que se consideraban el pueblo favorito de Dios y esperaban que el Señor viniese a librarlo de sus enemigos. Al leer Miqueas 3, podremos decir claramente que Miqueas 3 y lo que el pastor acaba de leer y yo al leer en estos comentarios, este es un pasaje que una de las denuncias más fuertes de la Biblia contra la corrupción institucional. Si usted lo puede leer en su casa luego después, usted se va a dar cuenta. No son pocos los pasajes que tienen un mensaje tan fuerte contra la corrupción institucional. Y este mensaje fue tan fuerte que esta profecía la escuchó el rey Ezequías, y esto es lo que hace el día de mañana en adelante. Usted va, cuando escuche la lección, se va a dar cuenta que este mensaje, esta profecía hace que Ezequías cambie el rumbo y el Señor entonces le dé una oportunidad. Esta profecía todavía hoy se sigue cumpliendo para nosotros. 1, corrupción de los líderes. 2, había un mercado de la fe apoyado en sus falsas premisas y apoyado en su falso concepto de fe. Y 3, a consecuencia de que había una corrupción en el liderazgo, había un mercado de fe, esto trajo, la consecuencia de esto fue la ruina de Jerusalén. Hermanos, los judíos fueron destruidos, pero también, esto es muy importante decirlo, los judíos fueron restaurados en Jerusalén como resultado de la adecuada educación de unos pocos niños. Esto lo digo porque este mensaje de la educación que a veces nosotros escuchamos, le damos poca importancia, pero Israel fue
restituido, volvió al sistema, salió de esta corrupción religiosa gracias a que algunos padres, y inserto esto aquí porque lo estudiamos en el día de ayer, gracias a que algunos padres tomaron muy en serio la adecuada educación. Nosotros le llamamos como la ciencia de la verdadera educación, y algunos niños estuvieron presentes entre ese grupo. Ya usted lo conoce, ahí estuvo Daniel y sus grupos y unos cuantos más que pudiéramos mencionar. Niños que fueron formados para que nosotros hoy pudiéramos contar la historia de restauración, que es lo que se trata esta semana el folleto. Es tiempo de restaurarnos, hermanos. Es tiempo de levantar la bandera. Es tiempo de que nuestras familias sean ejemplo. Es tiempo de que nuestra iglesia vuelvan al camino de la verdad. Es tiempo en que usted levante la palabra de Dios. Es tiempo en que usted comience a comer como un hijo de Dios. Es tiempo que usted viva de toda palabra que sale de la boca de Dios. Sostenga la Biblia, sostenga la Biblia, sostenga la Biblia y la Biblia sola como una piedra de toque, como una piedra que mantiene levantada. Usted se fundamenta en la Biblia, párese en la Biblia, viva por la Biblia, sosténgase en la Biblia, y todas sus reformas tienen que comenzar desde la Biblia. Ese es el tiempo en que estamos viviendo, y es un tiempo donde nosotros tenemos que vivir de un así dice Jehová. Que Dios me les bendiga. Vamos a orar, hermanos, a darle gracias a Dios por las advertencias para hoy que nos ha dado el Señor en su palabra. Gracias, Señor, porque tú nos amas tanto que nos adviertes de las cosas que no debemos hacer y que lamentablemente tu pueblo hizo en el pasado. Tu pueblo llegó a confiar tanto inclusive en el templo, y tú le dijiste que aún eso en que confiaban sería destruido, porque finalmente no los salvaría el templo. El único que los podría salvar eras tú, pero ellos te desobedecieron. De manera que hoy nosotros te rogamos que nos hagas abrir bien los ojos y que veamos en quién confiamos y que veamos a quién elegimos escuchar y que veamos qué es lo que nos gusta oír. Y Padre, si estamos oyendo solo lo que nos agrada, si estamos rechazando el mensaje que nos confronta con el orgullo, con el pecado, Señor, te rogamos que nos hagas que decidamos por tu verdad, aunque ésta nos confronte. Ayúdenos, por favor, Señor, a confiar en usted, a depender de usted y a que nos guste su verdad. Pero también ayúdenos a que procedamos al arrepentimiento, porque finalmente eso es lo que usted busca con su verdad, que nos arrepintamos del pecado. Señor, ayúdenos a poner por obra su palabra y hacer ese pueblo que sí soporta, sí sufre la sana doctrina, es decir, sí la soporta, sí la acepta, sí la recibe, y no de aquellos que no la sufren, es decir, no la soportan. Ayúdenos, Señor, a apreciar su palabra. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.